Gracias, mi querido Fernando Dvorak, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bastante bien, Luis, con el gusto de estar aquí como siempre. Oye, a ver, hoy traes puntos clave, 5 puntos que pueden ser errores en las estrategias de comunicación que estamos escuchando del gobierno de la República, del gobierno de México, de López Obrador y de las mañaneras. Exactamente, creo que una de las herramientas que le permitieron a López Obrador posicionarse rumbo a la presidencial de 2006 fueron precisamente las mañaneras, es decir, estar marcando nota desde muy temprano y que toda la noticia se dirija hacia él, y obviamente estaba en la Ciudad de México. Es decir, a partir de ahí se transmite lo demás, pero aquí hay dos problemas en el diseño. La federación es muy distinta a la Ciudad de México, y dos, han pasado 12 años desde esa estrategia, y yo que en el afán de hacer una crítica sana, porque un error en ese sentido nos puede costar a todos, quiero resaltar que un esquema como este es estable mientras no haya una crisis. Y no me refiero a una crisis económica, es una crisis de comunicación política. Y no debemos menospreciar las crisis de comunicación, a menos que nos pase lo que a Peña Nieto. 2 malas crisis de comunicación tiraron toda su credibilidad. Y quiero poner aquí 5 ¿Cuáles puntos. ves? ¿Casablanca y Ayotzinapa? Exactamente. Okay. Yo creo que hay que poner 2 puntos. Uno, primer foco amarillo. López Obrador es el único vocero. Y este es un error táctico por una razón. Si tú eres la única persona que está en el ring, corres el riesgo de que cualquier persona se suba al ring contigo. En un sistema de vocerías, el vocero es la primera línea de defensa. Claro. Y no dejas que todo el mundo se suba al ring con el gobernante. Si ese gobernante se está exponiendo, no solamente a que ya había una interpelación teatral en el ayuntamiento, sino que haya incluso propias transmisiones, podcast o cualquier cosa en donde se vayan contra él sin una línea de defensa. Segundo problema, las pifias las absorbe él. En un esquema de vocería, el vocero sale al quite. Claro. Incluso para proteger al presidente de sus pifias. Recordemos a Rubén Aguilar. Lo que el presidente quiso decir. Exactamente. O Alejandra Sota también. Ella tenía que soportar las críticas y las pifias por la estrategia de seguridad. Exactamente. Y aquí lo que estamos viendo es un fenómeno todavía más grave. López Obrador dice en la mañana y se desdice a sí mismo en las tardes. Por lo tanto, ese es el segundo foco amarillo. El tercero, en estos momentos las mentiras tienen un bajo costo, tienen una credibilidad enorme. López Obrador. Pero si esas mentiras se acumulan y llega una verdadera crisis, esas mentiras van a ser un pasivo enorme contra López Obrador. ¿Te acuerdas una de las máximas de la comunicación en tiempos priistas, por ejemplo, era nunca mentir? O sea, y es una máxima política también, o sea, nunca mentir. Política. Puedes disfrazar la verdad de 20,000 formas, sí, pero nunca mentir en un dato, porque si no, entonces tu oponente, tu adversario político te truena y te descalifica por completo. Nunca mentir. Pero aquí, esto que mencionas de las mentiras tienen un bajo costo, pues es bien preocupante y tienes toda la razón. Las mentiras tienen bajo costo y lo más preocupante es que están diciendo mentiras. Sí, y va a llegar un momento en donde va a requerir toda la credibilidad que está despilfarrando en este momento. Ya. Y ahorita la gente le cree lo que sea. No va a hacer esto para siempre y no va a hacer esto en poco tiempo. Cuarto, los espacios se están llenando de ocurrencias. Estamos platicando ahorita de que estamos teniendo el stand-up de las mañanas. Y sí, realmente estamos diciendo que estamos hablando del tema de que si es fifí o no es fifí por ponerse traje. Pero ojo, las pifias y los detalles chuscos pueden convertirse también en errores garrafales. No sé si recordabas que cuando era jefe de gobierno López Obrador, frente a un linchamiento de policías en el Ajusco, él dijo, son usos y costumbres, y con los usos y costumbres no hay que meterse. Es decir, él mismo se está exponiendo en una ruta de desgaste innecesaria. Ya vimos una fuerte, la del lunes, cuando le pregunta a la prensa sobre el comunicado de la UNAM y dice, no lo conozco. Exactamente. O sea, no lo conozco. Te estás exponiendo, al ser el presidente de la República, pues a que te veas poco preparado, pues no, obviamente no lo conoce en ese momento, se puede entender, pero tienes ahí frentes abiertos que no tendrías necesidad de tener. Exactamente. Y el quinto, y es una cosa que me di cuenta ahorita que iba camino aquí al estudio. Usted, al momento en que se editan las largas conversaciones de López Obrador con todos sus espacios, obviamente López Obrador tiene un personaje muy calculado. Hay gente que dice, yo creo en eso, que él habla lento, no tanto porque él sea lento,
sino porque es una forma de identificarse. Es como si Juan Pueblo estuviera en su lugar y habla lento, como queriendo identificarse con ese público. Pero a la hora que todas las televisoras, todas las radiodifusoras editan o tratan de hacerlo compacto para que no se enloten los espacios, parece una contestadora automática. Yo creo que se oye como si fueran, anónimos hablando. Sí, de pronto, sí, claro. Ajá. Y suena eso, y obviamente si eso lo vas a repetir para la nota del día, y esos soundbites en donde se escucha inconexo, se escucha como si fuera una contestadora automática, se transmiten, no abona necesariamente su imagen presidencial. No, claro que no. Y de hecho, si lo transmites, muy pocos medios de comunicación, de hecho creo que ninguno como tal está transmitiendo toda la conferencia. Son conferencias muy largas. Estamos hablando de una hora y media. Y ahí está, él da la cara y es un método de acercamiento. Pero en momentos cuando te llegas a enlazar, pues sí notas la pausa. A veces pausas muy, muy largas que en tiempo de radio y televisión, pues son fatales. Y a la que se edita, se nota la edición. Se nota la edición. Sí, por supuesto. Y obviamente es un riesgo de su propia imagen. Y aquí no es tanto de que queramos que le vaya bien al presidente, es si le va mal al presidente en esto, a todos nos va a ir de la patada. Y creo que estos focos amarillos sería muy bueno que los estuviéramos discutiendo para que no se conviertan en rojos en un tiempo que no puede ser breve, que podría no ser breve. Muchísimas gracias, Fernando Dvorak. ¿Tu Twitter? Es @Fernando Dvorak. Gracias, Fer.